Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes a todos los suscriptores. El discurso que quiero compartir con ustedes es un discurso completamente profundo, pero es un discurso que nos va a ayudar a todos nosotros a cómo podemos controlar nuestros sentimientos y emociones. Y estamos hablando, el título del discurso se llama El camino a la resiliencia. El camino a la resiliencia. Resiliencia. ¿Qué le viene a la mente sobre esta palabra? Resiliencia. La resiliencia, cuando vamos a un diccionario o a una enciclopedia, es la capacidad de una persona para resistir cualquier tipo de hostilidad, de adversidad en la vida. También incluye la recuperación, adaptarse ante situaciones adversas, desafíos o traumas, ¿no? También se refiere a la capacidad de absorber y manejar el estrés, la ansiedad y la incertidumbre y dudas que nos vienen a la mente, ¿no? Y encontrar la forma de superarlo y seguir adelante. Aquí está el key de la cosa. Cómo superar y cómo seguir adelante en las adversidades que nos acaece a cada uno de nosotros. Y voy, antes de pasar al tema, voy a hacer dos experiencias donde dos hermanos, una hermana y un hermano, estuvieron caminando hacia la resiliencia. Y cómo ellos pudieron sobrevivir, ¿no?, a las adversidades. Estamos hablando de una hermana que estuvo en un campo de concentración, fue detenida, fue aislada de su familia, fue maltratada, fue golpeada, ultrajada, vivió momentos muy difíciles de angustia, de depresión, de coacción. Y fue violada por varios hombres. Esta hermana sufrió la violación por parte de los carceleros, pero la hermana no se detuvo. A pesar de estas adversidades, siguió adelante hacia el camino de la resiliencia cristiana. No se desanimó, no se detuvo, no se deprimió, por la simple razón que confió en Jehová. Porque Jehová es todo. Cuando usted confía en Jehová, usted ejerce autodominio. Cuando usted cree en la fe en Jehová, no hay nada que lo haga tambalear a usted. A pesar de los desafíos, los traumas, las adversidades, la ansiedad, la incertidumbre, todas estas cosas externas que nos pueden penetrar, ¿no?, en nuestra mente y nuestras emociones. También cierto hermano
que hubo un campo de concentración también, tuvo habilidades, características de cómo serse en la resiliencia, serse una gran persona delante de la vista de Jehová y delante de los hombres, ¿no? Un hermano que tuvo flexibilidad, resistencia, recuperación, aprendizaje, optimismo. Y eso es uno de los factores principales para las adversidades, para los traumas que podamos tener cuando se nos persigue, cuando una hermana cuando una hermana por siempre es ultrajada, quizás en el caso de las mujeres, alguna mujer que haya sido violada, alguna mujer que ha sido golpeada, maltratada físicamente por un hombre. El optimismo es la capacidad de mantener la actitud positiva y esperanzadora, incluso en estas situaciones. Este hermano que estuvo en el campo de concentración fue aislado, fue metido literalmente, como le sucedió a Jeremías, en una cisterna de excremento. Lo lanzaron en un lugar donde en el campo de concentración pasaba el excremento. Y ese hermano fue arrojado ahí. Tuvo 3 días ahí. ¿Y qué fue lo que fortaleció a ese hermano? Su resistencia y adaptarse a esa situación hostil. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Depende de qué grado, o sea, cómo está nuestra fe. Entonces, tanto esta hermana como este hermano pudieron sobrepasar estas adversidades. Y una de las características que la persona está en resiliencia es la flexibilidad, que es la capacidad de adaptarse a cambios y situaciones imprevistas. Eso puede pasar, por ejemplo, en un cristiano que quizás haya vivido traumas en su infancia, en su adolescencia, quizás en su familia, en su matrimonio, quizás dentro de la congregación, ha recibido algún trauma, alguna injusticia. Entonces, cuando tenemos fe en Jehová y tenemos la confianza en Jehová, que Jehová nos puede sacar del problema, entonces tenemos la capacidad de adaptarnos a esos cambios o situaciones imprevistas. ¿Cuántos hermanos han perdido sus posesiones materiales cuando ha habido un huracán, un volcán, un maremoto? Los hermanos se acuerdan del maremoto allá en Japón, el maremoto que hubo en Indonesia, las erupciones del volcán Pinatubo. Lo que pasó hace poco allá en España, que el lodo de las montañas entró por toda la ciudad y acabó con todas las posesiones de los hermanos. Salones del reino fueron destruidos. Entonces, cuando uno está en modo de resiliencia, se está entrenando mentalmente para otras pruebas mayores que vienen. Uno de los factores principales de la resiliencia, o sea, como cristiano, es la resistencia. La resistencia en nuestro camino
o nuestro maratón hacia la meta, hacia el nuevo mundo, es la resistencia. Es muy importante para un corredor. Un corredor que no tiene resistencia no puede llegar a la meta. Entonces, es la capacidad de resistir y soportar el estrés y la presión. Es como la persona que no aguanta presión. La persona que no aguanta presión no está preparada para el nuevo mundo. Ni mucho menos está preparada para la gran tribulación. Entonces, la resistencia es muy importante para cada uno de nosotros. Tener resistencia a las tentaciones, porque siempre estamos siendo bombardeados por tentaciones. Hombres que quizás se le insinúe a una hermana cristiana, o mujeres que se le insinúa a hermanos cristianos, un cónyuge incrédulo. ¿Y cuántos jóvenes hay en la congregación que están siendo bombardeados, están siendo presionados bajo la influencia del mundo? Y muchos hermanos jóvenes, adolescentes, que tienen 15, 16, 17 años, han podido resistir al enemigo. Porque Satanás, el diablo, es el Dios de este siglo, es el que manipula las mentes de los seres humanos. Y como nosotros somos los vasos escogidos de Jehová, pertenecemos al pueblo de Jehová, somos más bombardeados que una persona del mundo. Y Satanás, el diablo, voy a utilizar esta ilustración, a modo de ilustración, es un perfecto jugador de ajedrez. Satanás, el diablo, es un experto jugador de ajedrez. Es un campeón en el ajedrez. ¿Y por qué estoy poniendo el ajedrez? Porque el ajedrez, aunque es un juego muy antiguo, que existe de muchos siglos con antelación, el ajedrez es un juego estratégico y se utiliza mucho la mente, no el cuerpo físico, sino la mente. Entonces, en el ajedrez, cada ficha actúa de una forma diferente al resto de la ficha. Cada ficha tiene un movimiento distinto y cada ficha tiene un objetivo distinto. Entonces, Satanás sabe cuál es nuestra debilidad, sabe cuáles son nuestros gustos, sabe cuáles son nuestros deseos, sabe cómo actuamos, ¿ok? Y entonces él mueve las fichas a su antojo. Él puede mover a una persona del mundo para presionarlo a usted y sacarlo fuera de la organización. Y una de las cosas que explota Satanás, el diablo, son nuestros gustos y deseos. Satanás no va a venir literalmente, se le va a aparecer en la noche y le va a decir: yo soy Satanás y voy a acabar con tu vida. No, Satanás no se va a aparecer. Satanás va a utilizar las cosas externas para proyectarlo en usted, presionarlo y hacerlo tropezar. Primeramente, para hacerlo sentir culpable, usted se desanime, se amargue y se vaya de la organización. Entonces, él es el jugador profesional en el ajedrez. Él mueve la ficha a su antojo. Él pone en posiciones
el deseo que a usted le gusta. Si a usted le gusta la bebida alcohólica, él va a buscar la forma de despertar ese interés en usted. Va a utilizar a un compañero de trabajo, a un familiar del mundo, o lo va a poner a usted a frecuentar un lugar donde exista bebidas alcohólicas o drogas. El problema estriba que Satanás es el dueño de este mundo. Tiene a su poder los reinos de la tierra. Se lo dijo a Jesucristo, se lo ofreció a Jesucristo. Cuando lo subió al pináculo del templo y le dijo, si me haces un acto de adoración, yo te daré todos estos reinos porque a mí me fueron dados. Entonces, no se asombre que en el camino cristiano Satanás le ponga una ficha, se la ponga frente a usted, sea una mujer, sea un hombre, sea un vicio, sea una botella de alcohol, sea pornografía, sea un buen trabajo, para que usted se olvide ir a las reuniones. Okay. Sea una enfermedad, para que usted se desanime, se deprime y se aleje de Jehová. Satanás sabe cuál es tu debilidad. Satanás, aparte de ser un experto en ajedrez, es un médico forense. Es un médico que sabe la anatomía de cada uno de nosotros. Pero es un médico malo, es un médico inicuo. Y él sabe, él tiene a su mano una historia clínica de toda la trayectoria, Satanás sabe toda su historia desde que nació hasta la actualidad. Sabe todo lo que le pasó cuando usted era niño. Sabe todos los traumas que usted tuvo cuando en su infancia. Sabe todos los pormenores, todo lo que le pasó en su adolescencia, todo lo que le pasó cuando fue adulto, todo lo que usted tuvo que hacer para cambiar, esforzarse y estudiar. El hombre es un experto, es un perito. Satanás es un perito, es un erudito de su vida completa. Él tiene un libro, figuradamente, tiene una biblioteca gigante y él va a la biblioteca y saca un libro, un expediente, y ese expediente es el de usted. Vamos a ver ahora, vamos a chequear ahora el expediente de Franklin Enrique. Vamos a ver quién es, qué pasó en su infancia, cuáles son los problemas que tiene ahora, cuáles son sus debilidades, cuál es la adversidad que está afrontando ahora y cómo voy a buscar la forma de sacarlo de la organización. Entonces, la resiliencia estriba en adaptarse a situaciones adversas, de desafíos y traumas. Usted tiene que anteponerse a todos esos traumas que ha tenido que sufrir siendo cristiano. La recuperación es algo importante para cuando tenemos problemas. La recuperación es muy importante, la capacidad de recuperarse, establecerse después de un trauma o una situación adversa. Y algunos hermanos han sufrido cuando han perdido sus privilegios. No se desanime. Los privilegios no son tan importantes. Hay hermanos que hasta se han querido quitar la vida porque han descalificado
por situaciones, por pecado o por injusticia, tristemente, han caído en depresión, pero siendo flexible, teniendo resistencia, recuperándose, tener optimismo, aprender de las cosas, podemos sobresalir de las adversidades. Pero eso lo tiene que hacer usted. No lo puede hacer un anciano de congregación. Un anciano le puede dar un consejo. Quizás el siervo circuito le puede dar un consejo. Quizás su familia, sus padres, su madre, sus amistades, su tía, su primo, su hermano, le puede dar un consejo. Pero quien tiene que salir adelante es usted. La persona no lo puede hacer por usted. Entonces, la recuperación es muy importante. Tenga paz usted mismo. Si usted perdió el privilegio, no se sienta mal. Aprenda de los errores. Siga adelante. Quizás no es el momento para que usted tenga un privilegio dentro de la congregación. Porque Jehová está permitiendo que usted se recupere mentalmente y emocionalmente. A veces nos aferramos a cosas que son imposibles. No piense que porque usted no tenga privilegio entre la congregación, usted es menos importante que todas las personas. Porque a veces los privilegios, en algunos casos, en vez de ayudar a una persona, ha perjudicado a la persona. ¿Por qué? Porque se vuelven altaneros, se vuelven orgullosos, se sienten ínfulas, se sienten más importantes que las demás personas y pierden el control de las cosas. Se desenfoca. La persona se desenfoca de lo más importante, que es servir a los demás, no que te sirvan a ti. Porque a veces, cuando alguien tiene un privilegio, piensa que hay que servirle a él. Y el privilegio es para servir a los demás. Yo pienso que un privilegio dentro de la congregación, como ser ministerial, precursor, anciano, siervo de circuito, miembro del cuerpo gobernante, misionero, cualquier privilegio, es para servir a otros, no para que te sirvan a ti. El privilegio se puede comparar a un camarero, una persona que trabaja en un restaurante. ¿Qué hace una persona que trabaja en un restaurante? Es la persona que sirve al cliente que viene a comer en el restaurante. Usted le pone el mantel, le pone los platos o los vasos, los cubiertos, después le trae la comida, lo atiende. Esa es la función de un privilegio dentro de la congregación. Servir a los demás, no que te sirvan a ti. ¿Ok? El aprendizaje es muy importante para ir hacia el camino de la resiliencia. La capacidad de aprender de las experiencias, utilizarlas para crecer y mejorar. Ese es el aprendizaje. Cuando usted está en aprendizaje, usted se está recuperando. Y si usted se está recuperando, usted está teniendo resistencia. Y si usted está teniendo resistencia, tiene flexibilidad en usted mismo y en los demás. Y proyecta esa flexibilidad, esa resistencia, esa recuperación y ese aprendizaje. Y finalmente, usted es una persona optimista. Entonces, cuando usted aprende de sus errores, cuando usted aprende de los demás, ¿ok? Usted está acumulando experiencia en su vida. Y de esta manera, estas experiencias lo pueden ayudar a usted a crecer espiritualmente, a mejorar. Si usted antiguamente
era colérico, decía muchas mentiras, expandía mucho chisme, y usted tuvo que ser disciplinado por eso. Aprenda de los errores. Si usted cayó en fornicación 1, 2, 3, 4 veces, aprenda de los errores, entre en la resiliencia, no lo haga más. Si usted veía pornografía y ha caído y usted está luchando contra esa tendencia, entre en resiliencia, aprenda de los errores, no lo haga más. Si usted, cristiano, o uno como cristiano, le gusta tomar mucho porque es débil a la bebida, y usted comparte con personas que no son cristianas, que tienen esa tendencia, esa práctica, y sabe que el diablo lo está utilizando así, rompa esa atadura. Si usted tiene amistades, testigos de Jehová, que están débiles en la fe, testigos de Jehová, que le gusta flirtear, testigos de Jehová, que le gustan los vicios, o testigos de Jehová, un testigo de Jehová que esté mal, que diga malas palabras, que utiliza habla irreflexiva, habla soez, rompa esa atadura, rómpala. Resuelva sus problemas con Jehová y estaría usted en entrenamiento. Entonces, el optimismo, ser positivo, es lo más importante para la mente, es la salud mental. Ser optimista, no pesimista. La persona que es pesimista no está en resiliencia. Y el optimismo es la capacidad de mantener una actitud positiva en las adversidades, como la hermana y el hermano de la experiencia que les hablé al principio. Eso es lo que debemos hacer todos nosotros. Fíjense que esta palabra, la resiliencia, se puede desarrollar y fortalecer a través de la experiencia de vida. O sea, es cómo enfrentar, o sea, cómo superar los desafíos, los traumas que pueden ayudar a desarrollar la resiliencia. ¿Cómo enfrentar los desafíos? ¿Qué debe hacer usted? Porque la resiliencia también lleva un apoyo social. Usted no se puede aislar. Dice la Biblia que el que se aísla busca su propio anhelo egoísta. Usted necesita... Jehová nos creó para vivir en comunidad. No es bueno que el hombre esté solo. Somos hechos para vivir en comunidad. El apoyo social es tener un sistema sólido como amigos, familiares. Si usted necesita ir a un terapeuta, vaya. Si usted sufrió discriminación cuando era niño, cuando era adolescente, vaya a terapia. ¿Entiende? Si usted tiene un problema psicológico, vaya a terapia. No es malo ir a terapia. Se sugiere. El esclavo, fiel y prudente, el cuerpo gobernante, en varias atalayas ha sugerido de tomar terapia. Porque a veces un cuerpo anciano te puede sugerir algo, un cuerpo anciano te puede dar un buen consejo, pero los cuerpos ancianos no son terapeutas, no son psicólogos, no son psiquiatras. Entonces necesitas ir a un profesional.
El cuidado personal es muy importante. Cuidar tu salud física, emocional, como actividad de ejercicio. Hacer ejercicio, vaya a un gimnasio. Pero vaya a un gimnasio no para exponer su físico. Ojo. Vaya al gimnasio para usted ejercitar sus músculos y así estaría también disipando toxinas emocionales de su cuerpo. Pero no lo haga para exhibir su cuerpo. Hágalo como un entrenamiento psicológico y fisiológico, como una necesidad fisiológica, como comer, ir al baño, ¿ok? Lavarse la boca. Son necesidades fisiológicas. Eso es lo importante del cuidado personal. La salud física es muy importante. La meditación, el descanso, descanse. Es necesario que el ser humano por lo menos duerma 7 horas o 6 horas. En estos países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Alemania, que son países donde se trabaja mucho, es necesario el descanso. La mente necesita descanso. No solamente es estudiar la Biblia 8 horas. No solamente es predicar todo el día. No, hay un equilibrio. La balanza tiene que estar equilibrada. ¿Entiende? Haga un convivio en su casa, invita a un hermano a comer, salga a pescar con su familia, vaya a un parque, vaya al cine, salga a caminar en las tardes. Eso es estar en resiliencia. Es de liberar trauma, de liberar estrés, de liberar situaciones que nos pueden hacer sentir débiles emocionalmente. Una de las cosas más importantes de las adversidades que pasamos en nuestra vida es cómo manejar el estrés y la ansiedad. Esto es súper difícil de hacerlo. Súper, extremadamente difícil. A mí me ha costado muchísimo porque, desgraciadamente, tristemente, aunque nosotros prediquemos, vayamos a la reunión, el estrés siempre está arriba de nosotros. La ansiedad siempre está arriba de nosotros. Entonces, ¿cómo manejar el estrés? ¿Cómo manejar la ansiedad? Porque hubieron siervos de Dios que tuvieron ansiedad, tuvieron estrés. Elías. ¿Se acuerdan del pasaje del profeta Elías? Tocando un poco la historia de Elías, Elías fue perseguido por Jezabel. Jezabel mandó a ejecutar a Elías y hubo una gran persecución a Elías. Y Elías cayó en una gran depresión, ansiedad. Fíjense la depresión y la ansiedad que pasó Elías, porque sabía que su vida estaba en juego, que estuvo casi una semana, estuvo unos días durmiendo por el estrés, que el ángel tuvo que alimentarlo. Dice que el ángel vino, lo alimentó y él se volvió a acostar a dormir, porque el estrés era tan grande y a veces hay hermanos que la ansiedad es tan fuerte y el estrés tan grande que lo que le da es por dormir. Y eso es peligroso. Cuando usted se siente estresado, cuando usted se siente ansioso, no permita que la cama sea su refugio. Hermanos que se ponen a dormir horas y horas y horas para que el tiempo pase, pero la realidad es otra, porque el problema está ahí. La adversidad está ahí. La prueba está ahí. Usted tiene que enfrentar la prueba. Usted no puede esquivar la prueba. Usted no puede salir corriendo a la prueba. Usted tiene que enfrentar frontalmente la prueba, sea cual sea.
sea una separación matrimonial, sea un adulterio, que usted sufra un adulterio por su cónyuge, sea que su cónyuge, tanto hombre como mujer, lo abandone, sea que lo estén persiguiendo en un país por predicar, como los hermanos en Rusia, o que lo metan preso y no pueda ver a su familia, que lo aíslen. Usted no puede salir corriendo la prueba. Y todas esas pruebas generan ansiedad y estrés. ¿Ok? Entonces, ¿podemos manejar el estrés y la ansiedad? Claro que sí. Con la ayuda de Jehová. No con la ayuda de nosotros. No, eso es imposible. Porque Cristo recibió un estrés tan extremo que sudó sangre. Y se ha investigado biológicamente, anatómicamente, que cuando una persona puede estar en un estrés tan extremo que la persona no es que suda sangre, es que puede tener partículas de sangre en el sudor. Fíjense el estrés tan grande que Jesucristo tuvo que orar. Tuvo que venir un ángel para suministrarlo. Cristo tuvo que orar al Padre y decirle, pasa de mí esta copa. No con mi propia voluntad, sino la voluntad tuya. Entonces Cristo, siendo un hombre perfecto, las pruebas le generaron ansiedad y estrés. ¿Me entiendes? Entonces, Cristo estuvo a modo de resiliencia también. Porque Cristo, para él era muy importante su salud mental y física. Y esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Todos nosotros, todos los días, meditar en todas estas cosas los desafíos que tenemos en nuestra vida cristiana. O sea, cómo desarrollar la resiliencia en la vida diaria. Practicar la autocompasión. ¿Qué cosa es la autocompasión? Ser amable, comprensivo contigo mismo en situaciones de adversidad. Estar contento con lo que tienes. Si no puedes comprarte un auto, eso es lo que tienes. Caminar. ¿Qué vas a hacer? Si te tocó vivir en un país pobre, donde no hay comida, por ejemplo como Cuba, Venezuela, Guatemala, estos países que son subdesarrollados, son países pobres, ¿qué vas a hacer? Hay hermanos que han arriesgado su vida para ir a otros países para vivir un poco mejor. Claro, cada cual es libre. Pero yo pienso que es una manera de huir de la prueba. También. Y son muy pocos los casos de que un hermano testigo de Jehová sea pudiente, tenga dinero y que deje todas sus cosas o que deje su comodidad para hacer cosas por la obra del reino. Hay hermanos que han tenido buenos trabajos, buena posición y lo han dejado todo para servir a otros lugares, para predicar. Como hizo Abraham. Dejó toda su comodidad, dejó su familia, parte de su familia, dejó parte de sus amistades en Ur de los Caldeos para vivir en tiendas de campaña. El apóstol Pablo vivía en tiendas de campaña porque aparte que Pablo hacía tiendas de campaña, ¿me entiendes? Dedicó toda su vida, estuvo en resiliencia para hacer la obra de Dios.
Pablo era una persona inteligente, Pablo era una persona que provenía de judaísmo, de una alta jerarquía, la clase farisaica, los celotes, los llamados celotes. Y sin embargo, Pablo fue una persona que vivió en tiendas de campaña. Y todas estas personas que yo estoy mencionando, como Elías, como el apóstol Pablo, Jesucristo, Abraham, desarrollaron una mentalidad de crecimiento espiritual. Creerse uno mismo que puede aprender de las experiencias adversas. Aprenda de las experiencias adversas. Prepare su mente y su corazón para pruebas más fuertes que van a venir. ¿Cómo usted estaría preparado para la gran tribulación donde todo va a ser malo? Donde van a haber grandes adversidades, cosas hostiles. Si usted no está preparado ahora, dudo mucho que usted pueda servir a Jehová en ese caos. La resiliencia implica en nuestra vida diaria, cotidiana, es establecer metas y objetivos. Objetivos claros, ojo, objetivos claros y razonables. Objetivos que sean alcanzables para ayudarte a mantener la motivación. Eso es lo importante. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que de manera implícita la resiliencia se encuentra profundamente arraigado en la Biblia? Hay varios ejemplos bíblicos que les voy a mencionar ahora, varios siervos de Dios que ilustran la resiliencia. En el caso de Job, la fe inquebrantable de Job. Yo creo que la prueba de Job, nosotros no hemos pasado por la prueba de Job. Te quedas sin dinero, pierdes a tus hijos, tu mujer se vira en contra tuya, pierdes tus 3 mejores amigos y al final termina con una enfermedad. ¿Ok? Lo perdió todo. Pero ¿qué no perdió el siervo Job? Su integridad. O sea, Job confesó, aunque muriere, aunque vaya al Seol, no perderé mi integridad. ¿Qué fue lo único que le quedó a Job? Su integridad. En esa prueba que estaba pasando Job, que Satanás estaba causando, lo único que se quedó Job fue con su integridad. ¿Por qué? Porque confió en Jehová. En Job capítulo 13, versículo 15, Job utilizó una expresión que nosotros tenemos que tener en cuenta todos los días de nuestra vida y meditar en este texto de Job 13:15. Él dijo, aunque Él me mate, aunque Dios me quite la vida, en Él esperaré. Usted puede estar preso por predicar, su esposo lo puede abandonar, puede cometer adulterio, lo abandonen a usted por adulterio, que le hagan una injusticia dentro de la congregación. ¿Ok? Cualquier situación que usted pase, usted tiene que esperar en Jehová. Es la única solución.
porque los seres humanos no le pueden dar la solución. Una persona le puede dar un consejo, pero el único que lo pueda entender a usted y el único con el tiempo lo puede sacar del hoyo, lo puede sacar del fango donde usted está metido, en el lodo donde usted está metido, es Jehová, no es ningún ser humano, ni ningún anciano, ningún precursor, ni su familia. Nadie lo puede sacar del bache. Porque el único que puede salir del bache, el único que puede salir del hoyo donde usted está metido, es usted y Jehová. Y eso fue lo que pasó con Job. Job salió del hoyo gracias a su integridad. Está el caso de José. ¿Cómo estuvo José en su resiliencia? Mediante la perseverancia y el perdón. ¿Qué clase de ejemplo es de José? A mí me gusta el ejemplo de José, porque el ejemplo de José fue algo parecido al de Job. ¿Ok? Y es importante porque José mantuvo su integridad. Imagínese José, un muchacho joven, bien parecido, quizás amor tenía un cuerpo atlético. Imagínate aquellas mujeres egipcias que no tenían ningún principio, ninguna regla de lo que es el matrimonio. Ahí habla de la esposa de Potifar, pero nadie sabe si José también tenía insinuaciones de otras mujeres de la corte del palacio de Faraón y de Potifar. Y José seguro que tenía deseos sexuales, como un ser humano cualquiera, que tenga atracción hacia el sexo opuesto. Que tenga inclinaciones hacia una mujer. Y esa mujer lo acorraló. Parece que José frecuentaba y tenía bastante contacto con la esposa de Potifar. Porque yo no creo que José, por accidente, haya entrado en la parte íntima, ¿ok?, de los cuartos privados de Potifar. Es que parece que José en varias ocasiones frecuentaba y la esposa de Potifar ya le había echado el ojo quién era José. Y parece que se presentó Satanás, el diablo, creó la situación y la mujer se le insinúa a José y José dijo esta expresión: es inconcebible de mí pecar contra Jehová. Y cuando aquello no existía los 10 mandamientos, no existía la ley moral. La ley moral no existía. Porque eso fue después con Moisés. Las 613, las 600, creo que 616 leyes que se dictaminó en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. No existía la ley. Sin embargo, José podía haberse acostado con la esposa de Potifar. Nadie lo había visto. Estaban la esposa de Potifar, disculpen, la esposa de Potifar y él estaban solos en el cuarto, en los aposentos. Pero ¿quién estaba ahí en la escena? ¿Quién estaba en la escena?
dos personajes, Jehová y Satanás. Jehová sí estaba mirando lo que estaba pasando ahí, pero Satanás estaba ahí también, mirando qué iba a hacer José. Si José se acostaba con la esposa del egipcio, pero también estaba Jehová mirando qué iba a hacer José también. Y José tomó la determinación de no pecar contra Jehová. Pero su integridad se vio sometida a prueba. Su fidelidad se vio sometida a prueba. La fe se vio sometida a prueba. A veces las adversidades nos vemos sometidos a prueba. Todo ese registro está en Génesis capítulo 50. Usted lee todo el capítulo 50 de Génesis y va a ver toda la historia de José. Todas las adversidades que tuvo que afrontar José cuando lo encarcelaron. Cuando los hermanos lo humillaron y lo dieron por muerto. Sin embargo, José los perdonó. No le pagó mal por mal. ¿Ok? Y eso es importante. Eso es importante. Eso es importante. Todas estas cosas nos sirven para prepararnos en nuestra mente de las cosas futuras que van a venir. El apóstol Pablo fue una persona que gozó de la perseverancia. ¿Cómo es posible que una persona que fue maltratada, fue ultrajada, coaccionada, golpeada por los judíos, en varias ocasiones lo dejaron casi muerto, sufrió naufragio, estando preso, estimulaba a las congregaciones? Imagínense usted estando preso, estimulando. Fíjense el grado de autodominio mental que tenía el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo, encadenado, escribiendo y mandando esas cartas con un emisario a las congregaciones. O sea, Pablo fortaleciendo, estando preso, a sus hermanos. Porque Pablo estaba en camino hacia la resiliencia, estaba en resiliencia. Recuerden que la resiliencia es ser positivo, ser una persona optimista bajo situaciones extremas y hostiles. Y nos enseña, la resiliencia nos enseña sobre la importancia de mantener gozo bajo las adversidades. ¿Cómo sentir gozo cuando estás enfermo? Tienes una enfermedad. Cuando estás preso por la obra de Dios, ¿cómo sentir gozo? ¿Cómo sentir gozo cuando tu esposa o tu esposo te traiciona? ¿Cómo sentir gozo cuando un miembro de la congregación te hace daño? ¿Cómo sentir gozo? ¿Cómo sentir gozo cuando pierdes el trabajo y no tienes nada que comer en la casa? O sea, ¿qué actitud tienes tú cuando no tienes nada que comer o no tienes trabajo? ¿Cómo proveerle a tu familia? ¿Cómo tú realmente enfrentas a ese estrés, a esa adversidad? Son muchas cosas. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Tener perseverancia en medio de la persecución, en medio de la adversidad. Fíjense que en Filipenses capítulo 4, versículo 13, Pablo le escribe a los hermanos de Filipo, porque los hermanos de Filipo parece que estaban pasando por situaciones parecidas, y él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que cuando él era débil, era poderoso. Pero eso depende de cada uno de nosotros.
tener esa actitud. Orar y buscar la guía de Jehová nos ayuda. Cuando usted va al Salmo 143, todo ese salmo es un salmo que escribió David. Y ahí él habla de todas las oraciones que le hacía a Jehová cuando él estuvo en momentos difíciles en su vida. Cuando estuvo en persecución, cuando pecó contra Jehová, cuando cometió adulterio, cuando asesinó a su mejor general llamado Urías. Como la guía de la palabra de Dios, cuando aquello era la Torá, lo ayudó a él en momentos de tensión, de angustia. Él lo expresó ahí. También en el Salmo 50 también lo dice. Salmo 143 y Salmo 50. Y David desarrolló paciencia y esperanza. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Nos da paciencia y esperanza. Son fundamentales para desarrollar la resiliencia. Aprender a contentarse. Pablo nos enseña en Filipenses 4, del 11 al 13, como yo estoy mencionando, aprender a estar contento en cualquier situación, ya sea de abundancia o de necesidad. ¿Cómo ser feliz? O tener momentos felices. Porque aquí no hay felicidad. Nosotros tenemos momentos felices en este mundo. La felicidad absoluta la vamos a tener en el nuevo mundo. Nosotros tenemos la felicidad que tiene el ser humano actualmente, es una felicidad relativa, no absoluta. Pero en el medio de la adversidad, en el medio de la hostilidad, la Biblia, Pablo nos recomienda en Filipenses capítulo 4, versículo del 11 al 13, de aprender, de lidiar con esas situaciones adversas. Entonces, espero que les haya gustado este discurso. A mí me ayuda mucho, yo mismo me sirve para autocriticarme y mejorar mis deficiencias y mejorar cada día mi vida cristiana, ser mejor persona, ser mejor persona. Eso es lo que nos ayuda la resiliencia, ser una mejor persona, tener pensamientos positivos, ser optimista en el medio de las adversidades. ¿Sabe por qué? Porque finalmente, ¿se acuerda cuando Cristo estaba en la barca? Que había una tormenta y todos estaban preocupados porque se iba a hundir la barca. Y Cristo dice que estaba durmiendo tranquilo. Cristo durmiendo en la barca. Y los apóstoles empezaron a preocuparse, pero Señor, nos vamos a morir. Y Cristo dice que estaba sin preocupación. Porque Cristo tenía autocontrol, autodominio de sus miedos, de sus preocupaciones, de sus incertidumbres. Y eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Quería compartir esto con ustedes. Suscríbase al canal, comparte este video. Siempre ponga sus comentarios. Al final, no teniendo habla reflexiva y bueno, que Jehová los bendiga a todos ustedes. Denle like al video y hasta luego.